Bueno, señores oyentes, muy buenas tardes. Estamos en el Megáfono, último programa del ciclo. Mi nombre es Federico Dal Ponte, me acompaña el licenciado Álvarez Rossi. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda, licenciado? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, Cerrando. hoy en plena penumbra hemos cerrado las cortinas porque el sol era implacable. Sí, la verdad que sí. Y ya cerrando un poquito el año, ¿no? Palpitando lo que se viene el fin de semana, la definición del fútbol argentino. Todo con el club de tus amores. ¿Cómo lo ves? Todo el mundo está expectante. Sí, yo sé sí, que mucha nadie va a dormir expectativa, el sábado a la noche pensando en ese partido. No sé si lo han declarado lunes y martes siguiente, lo han declarado asueto. Porque, digo, por los festejos que van a venir, probablemente en caravana. ¿Estás confiado, Fede? Sinceramente, y ahora que no se escucha nadie, no, la verdad que no. Para mí San Lorenzo es imposible que le gane a Vélez en cancha de Vélez. Es imposible. A lo sumo quizás rescatamos un empate, me hace acá el comandante detrás del vidrio me hace que sí. Perdón, ¿vos sos hincha de? Hincha de Boca. Hincha de Boca, bueno. Mi más sentido pésame. Estamos acostumbrados. Pero bueno, a mí me parece que todavía tienen todas las de ganar. Sí, en realidad yo creo que podemos rescatar un empate. Eso sí lo veo más probable. Y que en una de esas Newell's y Lanús empaten. Con lo cual de un campeonato por demás mediocre. Lo que es seguro es que si llega a haber algún tipo de definición o final la van a perder. Eso es muy en tiempo de definición. Por cómo vienen las cosas. Porque sí. Generalmente pasa, sí. ¿No? El equipo que viene de desperdiciar oportunidades con la pólvora mojada. Bueno, le ha pasado a Newell's. Yo pensé que en algún momento se iba a recuperar. Y en un torneo raro, ¿no? También un torneo raro. Sí. Bueno, quien salga campeón, incluso ganando San Lorenzo, va a ser de los torneos cortos el campeón con menos puntos, obviamente de todos los torneos cortos. No sabía eso, lindo récord va a tener el campeón. Sí. Bueno, para cerrar, estamos cerrando el ciclo, lo hemos dicho. Así que vamos a cerrarlo de una manera no muy original, sino rememorando algunos audios de entrevistados que han pasado por el programa como para rescatar un poco y hacer un homenaje a lo mejor del ciclo del Megáfono 2013. No Buenísimo, sé si estoy con mucha mucha expectativa. Si querés hacer otra cosa, hacemos otra cosa. Es lo único que tenemos. Si tenés un entrevistado, si tenés a... No. Por ahora con eso estamos bien y me parece que también es un lindo homenaje a nosotros mismos y, como dijiste, a todas aquellas personas que participaron del programa con nosotros. Por supuesto, como toda selección es arbitraria, de eso sabe mucho Carlitos Tevez, han quedado algunos afuera. Obviamente no hicimos, seguro. No quedaron todos en este top 5 arbitrario que hemos realizado. El primero te cuento, el 23 de agosto tuvimos al aire a Diego Bartalota. Diego Bartalota, lo recordarás, quizás la gente también lo recuerda. Es un periodista deportivo de Avellaneda que está especializado en cuestiones judiciales y policiales. Y estuvimos hablando un poco de lo que son las barra bravas en Avellaneda. Del fútbol. Un tema que desgraciadamente sigue siendo actual, porque lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Lo hablamos en agosto y nosotros dijimos quizás en diciembre cuando lo recordemos ya es un tema del pasado, pero no. Probablemente el año que viene y el otro podamos seguir pasándolo como actual. Así que si te parece, vamos ya con el primer recorte, a ver qué nos decía Diego allá por agosto de este año. Lo que impide una solución es no tener bien en claro cómo proceder o cómo avanzar sobre este tema. Mucha gente habla de importar recetas del fútbol inglés, del fútbol alemán, etcétera. ¿Vos qué opinión tenés respecto de esto? ¿Se podría llevar adelante alguna solución como la que se dio en otros países o te parece que ya es algo que no tiene solución? No, yo creo que solución tiene. Les decía antes, la solución es política y tiene que ver con desmantelar esta red que se nutre de distintos sectores. Con respecto a las experiencias que se dieron principalmente en Inglaterra con los hooligans, yo creo que hay que estudiarlas, hay que leerlas, pero que no sean aplicables directamente a la realidad que vivimos nosotros hoy. El sector social al cual pertenecen los hooligans tiene muy poco que ver con la marginalidad en la cual están
inducido los pibes que conforman las segundas y tercera línea de las barras. Porque... Y una de las cosas de las diferencias que hay, o las distinciones que se pueden hacer entre el fenómeno de los hooligans en Inglaterra y las barras bravas argentinas, es que la vinculación entre los hooligans y la política no existía, porque los hooligans generalmente pertenecían a grupos antisistema, anarquistas, gente que estaba totalmente alejada de la política tradicional, cuando acá en cambio nos encontramos con una realidad de, como venimos diciendo en esta conversación, de absoluta colaboración entre política, sindicatos, intendencias y barra bravas, ¿no? Mira, si yo te digo que por lo menos 30 miembros de la barra de Independiente tienen contratos en la Municipalidad de Avellaneda, que por lo menos 15 miembros de la Guardia Imperial tienen contratos en el Sindicato de Obras Sociales de la Capital Federal, entre otras situaciones, ¿no? Y que además tienen connivencia no solamente con la Comisaría Primera, con varias comisarías de Avellaneda, y que además en cada acto, se vio en los últimos actos que realizó Cacho Álvarez, había miembros de la barra de Independiente, y cuando hay movilizaciones que tienen que ver con el sindicato, como te decía recién, de la obra social de municipales de Capital Federal, se ve a miembros de la Guardia Imperial. No son situaciones nuevas. Los personajes que dirigen estas barras, pongo el caso de Racing Independiente, pero es extensivo al resto de los clubes grandes, ya no viven más en los barrios de pertenencia que tenían antes. Ya no viven más. Cualquiera que conoce Avellaneda sabe que parte de los miembros de la Guardia Imperial viven en el centro de Avellaneda, en edificios recientemente estrenados. Si vos me explicás cómo cada uno de ellos puede adquirir un departamento que está evaluado en $100.000, mira, vamos a pasar a hablar de otro tema, porque son situaciones que se ven constantemente. Negocios, lavaderos de autos, o sea, podemos enumerar, no creo que tenga mucho sentido cómo es el entramado económico de estos grupos. Sí, lo que hay que buscar es soluciones que, por un lado, devuelvan a la familia a la cancha, a la familia futbolera, y por otro lado, pongan a estos delincuentes donde tienen que estar. Lamentablemente, desde el Estado no hay una decisión. Si vos te remontás 3 años para atrás, que parece una tomada de pelo, la decisión política que hubo fue congregarlos, aunarlos en una ONG que fue Hinchadas Unidas Argentinas para blanquear su viaje al Mundial, un viaje que fue costeado íntegramente por la AFA y por el Estado Nacional de 253 barras. Esto al ojo de cualquier hijo de vecino es una tomada de pelo. Entonces nosotros seguimos discutiendo hoy cuándo te dan un turno para la AFA Plus, pero las soluciones políticas no están. Bien, ahí pasaba Diego con una claridad natural, es muy propia de quien se sabe conocedor del tema. Como pez en el agua. Como pez en el agua. Y además avellanedense, vos recién me tirabas un dato de en Avellaneda cuáles son esos sectores conocidos que uno quizás los transita, que son locales a la vista y que pertenecen a las barras. Sí, la contundencia de los datos, la realidad. Sí, es una nueva... Aparte aprendimos a convivir con eso, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver una 4x4 y un tipo que se baja con una camiseta, da un par de instrucciones a la policía y se vuelve a subir y después está en la hinchada y ya sabemos quién es. Bueno, estábamos en relación a eso, estábamos haciendo un programa hace un par de viernes cuando se suspendió acá el partido de Independiente con Unión porque se habían citado 2 facciones de la barra de Independiente acá a un par de cuadras de la Universidad de Avellaneda para enfrentarse abiertamente, sí. Y no les importó nada, dijeron bueno, como si fuese cancha rayada, sí. Citémonos acá y tirémonos. Y terminó yo no sé si con un par de detenciones, seguro. Sí, al margen de los heridos, digo que también es un dato importante, no hubo detenciones, no hubo una persecución policial que derive en algún tipo de sentencia judicial. Sí, en esos casos también el espectáculo en sí mismo, que tendría que ser el deporte, la competencia, el equipo, y si gana o si pierde, pasa a un segundo plano, porque... Y mismo lo que pasó ayer tiene mucha actualidad esto, porque lo pasó ayer el Día Internacional del Hincha de Boca. 50.000 personas en el Obelisco matándose a piedrazos con la policía, rompiendo todo. Eso es ser... ¿Sos hincha de Boca o sos hincha de la hinchada? Estaba acá el operador... Espero que no. No. Pero soy hincha de Boca, pero no voy a andar destrozando todo.
Lo que no entendí es por qué el día del hincha de Boca. No, ni idea. Ni idea nos hizo hincha de Boca. Buen hincha de Boca. ¿Viste? Para mí era un día normal, no sé si... Sí. Digo, ¿qué? ¿Ganamos algo? No, yo me enteré a las 4 de la tarde que estaba... No, que es celebrar la hinchada o el aguante y todas esas pavadas, digamos que... Quizás por el tema del 12, era 12 del 12. Sí, creo que Ojo por que eso. el presidente de Boca tampoco estaba enterado, así que no esté enterado. O sea, es el tonto, ¿no? Claro. Bueno, si no te parece, me lo planteas acá y seguimos. Hacemos un breve corte y ya venimos con el nuevo audio de este Top 5 que hemos denominado, que es arbitrario, pues ni siquiera el 1. Lo mejor del 2013. Lo mejor del 2013. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con el megáfono. En la ribera hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la Boca, o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras, bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Es una cámara de fotos, comida del día, un auto puede salvarnos un mes más, como manadas acechando a sus presas. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean y se culea. Rebelión indigente, regala vida el agujero, flores del riachuelo. En la ribera el sexo es barato, conoce a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapelio revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juegan a 10 en las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se mueren de hambre es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. Cumbean, todas las noches cumbean, cuentan historias que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde viene su piel. La púa es como una antigua lanza guerrera,
amor, la amistad. Chao. Bien, segundo bloque del megáfono. Creo que es hora de que me reconozcan acá de que si en algo me especialicé es en la capacidad de ir memorizando exactamente los bloques. No he servido básicamente para otra cosa, pero si alguien me pregunta en el medio del programa en qué bloque estamos, tenés la respuesta, la tenés en el bolsillo. Exactamente. Cada uno con el número de programa también, Este es el programa número 19. Bueno, ¿viste? Podremos hacer un 20, pero no, vamos a dejar que la gente se quede con las ganas. Lo que sí te invito y te hago recordar, yo no sé si lo recordás, el 2 de agosto, obviamente de este año, estuvimos compartiendo una charla con un vecino que estaba dentro de un movimiento ambientalista de Quilmes y de Avellaneda, sí, que estaban peleando contra, y lo están todavía combatiendo contra la instalación del nuevo Costa del Plata, se llama, que es un proyecto inmobiliario encabezado por el grupo Techin para hacer una especie de Puerto Madero en la costa de Quilmes y de Avellaneda. Y nos comunicamos ese día con Leopoldo Barbieri, que era un simple vecino, que incluso en un tramo del programa, el otro día lo estábamos recordando. En un tramo del programa nos dice, en realidad no es que yo tengo ganas de reclamar, yo quisiera estar tranquilo en mi casa, pero justamente tenemos una responsabilidad, si se quiere, con la comunidad, o sentimos que tenemos esa responsabilidad, y le dedicamos un par de horas más al día a este tipo de reclamos. Dice, quisiéramos no tener que hacerlo, pero lo estamos pensando haciendo. En colectivo, ¿no? Como le gusta decir al doctor Visión. Al doctor Visión, que también lo vamos a tener. Después. No, vamos a tener al padre. Al padre. Usted va a hablar del doctor Visión empezando colectivo, exactamente. Así que si te parece, escuchamos a Leopoldo Barbieri. Donde pisamos como argumento es en el hecho de que la ciudad, digamos, nadie puede negar que está colapsada en términos de gestión de los residuos y en términos de contaminación de los cursos de agua. Eso es algo que ya hace varias décadas que se viene denunciando, mostrando en videos, en informes, ¿no? Es algo que ya es Vox Populi, digamos, lo que es el impacto ambiental que tiene la urbanización desmedida y digamos, la falta de planificación o la improvisación en ese nivel, ya mostró la hilacha hace mucho. Entonces nosotros nos vinculamos con equipos de biólogos de las universidades, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, y pudimos, digamos, comprobar este funcionamiento que tienen las zonas bajas, los bañados, donde están presentes los humedales costeros, que funcionan como el riñón en el cuerpo humano, digamos, son los que filtran el agua, para que bajen al subsuelo filtradas de contaminación. ¿Hay posibilidades de inundaciones entonces en caso de que continúe el proyecto? Claro, totalmente, digamos, esas zonas bajas tienen una función precisa en términos medioambientales. Si nosotros las tapamos con cemento, todo el volumen de agua que esas zonas son naturales receptores, todo ese volumen de agua va a ir a parar a algún lado y nadie nos garantiza que no vaya a parar a los barrios más altos, digamos, claro, a generar nuevas inundaciones. Aparte, es como una lógica bastante sencilla, digamos. Si nosotros ya tenemos un colapso, perdón, que... No, está bien. Si nosotros ya tenemos un colapso medioambiental en términos de urbanización desmedida, de que estamos ya teniendo problemas en tierras arriba, estamos teniendo problemas porque se generan nuevas comunidades de edificios muy altos en barrios que antes eran de casas bajas, y de golpe hay desorden hídrico en esos barrios, o hay que hacer obras muy grandes para agrandar los caños de desagote de las cloacas, para agrandar los caños de suministro de agua, para agrandar los caños de suministro de electricidad, digamos, se genera un caos ahí adentro. Si nosotros ya estamos viviendo eso, ¿cómo podemos pensar que colocar una nueva ciudad de hasta 70.000 habitantes, decían, ¿no? O sea, 70.000 habitantes, un Wilde más.
claro, meter una ciudad de 70.000 habitantes arriba de una reserva natural, ¿cómo podemos pretender que eso sea amigable con el medio ambiente, digamos? ¿De qué manera nos vamos a dejar engañar con ese discurso de que vienen a traer progreso, construyendo las condiciones inmobiliarias para generar una circulación de 70.000 habitantes más todos sus vehículos en un lugar que es de recuperación ambiental, al lado del SEAMSE, digamos? Es imposible, realmente es imposible. Le dimos vuelta, estuvimos estudiando, digamos, generando este discurso de protesta, digamos, porque no es una protesta por el hábito de protestar, digamos, o sea... Sí. Bien, ahí pasaba Leopoldo Barbieri y bueno, ahí recién vos me preguntabas fuera del aire en qué está el proyecto. Bueno, el proyecto está, le contamos también a la gente, frenado por una medida judicial, pero el proyecto está. Claro. Es cuestión, sí. Yo creo que ahí están esperando que se destrabe el conflicto judicial para seguir avanzando. La verdad no hay un proyecto alternativo amigable con el medio ambiente como para que se avance sobre quizás el aprovechamiento del espacio, pero sin la destrucción del resto de la ciudad. Y la reflexión, Fede, que lo que pasa con muchas de estas cosas, ¿no? Que no se consultan o no se llegan a comunicar efectivamente o como debería ser en su totalidad, con los riesgos, con los peligros que encierra a los vecinos, ¿no? No son parte de la discusión política, se discute, me imagino, a puerta cerrada en el Consejo Deliberante. No quiero pensar mal de nadie ni lo que puede llegar a pasar por izquierda, ¿no? Pero digo, son cosas que se manejan de forma hermética entre grupos económicos, con intereses clarísimos, ¿no? En lo que es el sector inmobiliario, los políticos que dejan hacer y el vecino en el medio que, bueno, si no se preocupa o si no se informa por si su cuenta, entera, no. Básicamente si no se entera, claro. Pues tampoco es que hubo circulación de información. Estas cosas a veces se resuelven con una linda consulta popular, claro, y que la sociedad decida. Pues de última es la costa de todos los de Avellaneda. Pasamos, si te parece, al tercer audio. El tercer audio lo tenemos al padre de acá, uno de los compañeros, hoy ausente. Creo que segunda ausencia. Raramente está en Dolores. Yo sí dije, bueno, ¿en qué país estás? Pero aún así le vamos a pedir el pasaporte, obviamente, para ver si tiene el sellito de alguna del ingreso a algún país. ¿Cómo? Que rinda cuenta, exactamente. El padre de Diego Visioni es nada más y nada menos que Carlos Visioni, que estuvo el 4 de octubre acá con nosotros en el piso, en el programa, y estuvimos hablando un poco con él sobre problemáticas complejas, pero desde una visión científica. La verdad que el abordaje fue por demás interesante y yo recuerdo las críticas posteriores al programa han sido más que satisfactorias. Así que era importante también tenerlo en este top 5. Top 5 que no está escalonado, digo, no es que hay uno mejor que otro, sino que son los 5 grandes del 2013. Así que vamos ahora a escucharlo a Carlos. Digo, ¿se refleja en la naturaleza lo que pasa hoy, por ejemplo, en las Barras Bravas? Miren, yo, en mi opinión, siempre que lo que prevalece es la fuerza para imponer algo por sobre los demás, es naturaleza pura, es una cuestión de supervivencia darwiniana, donde el que más fuerte es, más influencia tiene, y generalmente en esos grupos el peor es el que manda, no el más inteligente, sino el más malo, el peor, porque él tiene un grupo de inteligentes que lo guían o lo asesoran. Pero no hay diferencia en cualquier cosa que quieras analizar o quieran analizar. Es lo mismo, en la medida que ustedes vean que grupos de poder faccioso quieren imponer su idea no por el debate sino por la fuerza o por la violencia o por el miedo o por el terror, justamente es la falta de argumento, es un problema que yo veo en general en nuestra sociedad, ¿no? Que hay una tendencia al primitivismo muy fuerte. Y es porque no, justamente, bueno, desde la complejidad eso se observa y se entiende, no es que se tengan herramientas como para decir, el que entiende de complejidad puede resolverlo, puede interpretarlo bastante bien,
Y me parece que hay un montón de incongruencias donde mucha gente en realidad lo que trata es de prevalecer sobre otra, sea una persona, un partido político, un grupo faccioso, porque después, si es por el dinero, por la droga, o por el poder, o por las minas, o por lo que sea, para el caso es lo mismo. Pero digo, por ejemplo, se me ocurre preguntarte esto a partir de lo que vos recién expresaste. ¿Vos creés que son, digamos, cuestiones secundarias el tema de las armas o del dinero? ¿Ellos en realidad están como un grupo faccioso ahí prevaleciendo o influyen? Es lo mismo que en biología cuando prevalece un virus por el sistema inmunológico. Es cuando lo parcial toma, digamos así, como la conducción del todo, ahí estás mal. Porque vos fijate que si hay una palabra que suena media complicada entre los políticos es el término militar. Y sin embargo hay que militar en política. Claro. O sea, no hay un idioma en el cual se puedan empezar a entender. Hubo un flaco que así no la pasó del todo bien, como todo pensador, que se lo conoce como Tarski. Ajá. Y él hizo el teorema de la verdad. El teorema de la verdad suena así, medio sofisticado, no, es una cosa muy simple. Dice, bueno, mire, acá somos 4 ahora, vamos a debatir un tema, pero primero vamos a ver qué palabras o qué términos vamos a usar los 4 para que nos entendamos, porque por ahí cada uno viene de una historia distinta, de una profesión distinta, y lo que yo puedo decir de una manera, vos lo interpretás de otra. Entonces así es imposible debatir o analizar, ¿no? Yo creo que estamos en un fenómeno que desde el punto de vista de la complejidad se llama autoorganización. Las sociedades, cuando no hay un atractor que las guíe, como pueda ser un plan, un objetivo integrador, tiende a autoorganizarse y lo hace de manera biológica, donde así como que el partido que más fuerza tenga, no importa cómo la obtenga, y fíjense que ya sea nuestra clase gobernante, no puedo excluir a casi ningún partido político, quizás algunos idealistas de la izquierda, pero dicen que sin plata no puedes hacer política y justifican hasta la corrupción de esa manera. Y no es así. Lo que pasa es que nadie tiene la valentía desde un punto de vista de Estado de generar todos los fondos que se recaudan en función de un bien general. O sea, si es por mí, los 3 poderes están fantásticos, pero después debería haber un solo ministerio, el Ministerio de Bienestar Social, con secretarías de Estado que pueda ser de salud, educación, lo que sea, con un presupuesto único. Claro. Y un objetivo único. En la medida que vos le das fondos, lo que estás es jerarquizando uno por sobre el otro. Incluso el abordaje de los problemas, porque me imagino que cualquier problema de salud, cualquier problema incluso de violencia, como se da la violencia en el fútbol, no puede estar abordada desde una sola visión. Me imagino que es bastante más amplio, ¿no? Pero cuando hay una sola visión es porque hay una sola visión. Suena raro, pero es porque no hay otras opciones. Hay hoy, dentro de lo que es la salud, que quizás leí un poco más que de otros temas, hoy está muy, muy dominado por el concepto económico. Y detrás del concepto económico hay un sistema también darwiniano, hay una barra brava que se llama el sistema médico hegemónico, como que está por encima de las otras profesiones. Y sin embargo todas tienen que estar en la misma jerarquía porque todas tienen funciones diferentes dentro de lo que es el concepto de mantener la salud. El sistema económico, como la medicina, que es la mejor herramienta que tenemos a partir de que la persona se enferma, no está diseñada para pensar en mantener un pueblo sano, porque es médico, y el médico viene de medicare, ¿no? Y es médica, o sea, ya parte de un concepto que es el mejor que podemos acceder. Entonces hay un problema de interpretación de la problemática, y en cuanto vos no tenés claro esos conceptos, me refiero a las fases que conducen, va a prevalecer el sistema más fuerte, y los sistemas más fuertes son por definición profundamente corruptos.
Ajá. Porque así como pueden necesitar armas o pueden necesitar dinero o lo que sea, porque no conocen otra manera de imponer el miedo o la fuerza por encima de los demás. Pero fíjense, vos me decías de la complejidad del caos y todo eso. Bueno, estamos en una fase muy caótica y hasta eso está mal interpretado, porque caos, hablando así en lunfardo, no es quilombo, no es despelote, no es desarmonía. Simplemente es una sociedad que se está autoorganizando y acelera toda la problemática para definir qué cosas le son útiles y cuáles no para la próxima etapa. Pero nosotros estamos buscando el equilibrio siempre. ¿Viste el término ese? No, hay que ser equilibrado, hay que buscar equilibrio. Es sinónimo de muerte. Hay que buscar esa estabilidad, porque la estabilidad es dinámica, está en permanente actuación, y cuando esa fase estable se desorganiza o empieza a parecerse a estas cosas que vos me decís, en realidad ya está mostrando que está por generar una etapa caótica donde va a evolucionar lo útil e involucionar lo otro. Digo, un poquito para Sí, bajarnos. para... Pero para bajarnos, y dos facciones, la barra brava se divide, empiezan a haber dos facciones, hoy Dios quiera que no se peleen o no, va a prevalecer el más fuerte. Podríamos traspolar tu ejemplo, sí, en que está en esa fase caótica hoy, a punto de desechar lo que nos sirve y que prevalezca lo más fuerte. ¿La complejidad sirve también para mirar problemas cotidianos? Mira, más que es para tratar de detectar las tendencias de hacia dónde va ese grupo. La barra brava en sí mismo, dentro de la complejidad, es la estructura que menor jerarquía tiene, porque es la que más rápido va a desaparecer en la próxima etapa. Ajá. Quien muestra todo su poder, sí, es la que está siendo observada por todo y va a ser neutralizada, quizás reemplazada por otra barra brava, pero la que... Y los monjes negros, lo que está atrás, que sigue estando hace 20, 30 años en el club, siempre son los cerebros, y siempre es el atractor fundamental es la economía. Uh-huh. Todas las barras y demás son pobres personas que en su ignorancia o en su creencia son absolutamente manipuladas. Es como los soldados que vienen y lo arengan: vayan, organícense, mueran por la patria, yo los espero desde acá tranquilos mientras ustedes se pelean. Ojo que no traspole acá, Federico, que los pobres también, y te empezamos a hablar de capitalismo porque nos vamos, pero más o menos, millones y millones de personas trabajando. Mira, el capitalismo demostró su ineficacia hace años. El comunismo mostró su ineficacia. ¿Por qué? Porque es un solo sistema. O sea, el problema no es ni social ni económico, es económico-social. Porque es tan fácil como eso. Vos si no tenés... la economía no es guita. La guita es un instrumento que te hacen creer vos que vale tantas horas de tu vida, esos papeles que te dan para comprar cosas que vos podías haberla conseguido de mil maneras diferentes. Pero es un concepto ya instalado, universal, donde si te lo pones a analizar con mucho objetividad compleja, ves que en realidad es lo que, sin tener valor, es lo que más valor tiene, y los dueños de esos papeles, por así decir, son los que más papeles tienen y más esclavitud generan detrás de esa fantasía de progreso y un montón de cosas. Y los que menos se muestran también, ¿no? Nunca los vas a ver, pero siempre son los mismos. Sí. O sea, los seres humanos vamos, gracias a Dios, o gracias a la naturaleza, vamos muriendo. Pero antes de morir dejamos discípulos, y los discípulos se pueden llamar así una vez que superaron al maestro. Así que siempre hay que tener un poco de ojo con eso, ¿no? Consultorios Médicos Wilde, Clínica Médica, Pediatría, Cardiología, Ginecología, Psicología, 4206-9006, Lartigó 1416, Wilde. Consultorios Médicos Wilde, aranceles accesibles, atención personalizada. Consultorios Médicos Wilde, turnos e informes, lunes a viernes de 13 a 20 horas. Consulte por otras especialidades, 4206-9006. Inglés, Instituto Cardiff. Adscripto a Lenguas Vivas. Cursos para todos los niveles, conversación para adultos, nuevo proyecto, taller de fotografía digital. Inicia en octubre, Beruti 136 Avellaneda, teléfono 4222-2922.
Volando Bajito, diseño gráfico integral, desarrollo de imagen, identidad, publicidad y eventos. Convertí tus ideas en realidades. Búscanos en Facebook y en Twitter o escribinos a info@vamosvolandobajito.com.ar. Volando Bajito, dale alas a tu emprendimiento. Colombiana, dormían en camas separadas, tomando un capuchino. Era el año nuevo chino en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda pero buena gente y me tocó la frente como fuego sobre la superficie lunar, como el viento caliente del desierto. Si me quema, creer que no vas a volver. Continuamos en el megáfono. Tercer bloque. No sea cosa que pierda la cuenta. A ver, te está haciendo señal el operador. ¿Ahí? Pues no se te escucha nada, dicen. Sí, perfecto. Dicen Tercer que bloque, dije. Tercer bloque. Bien, ahí pasaba Carlos Visioni. Interesante. Muy Creo interesante, que de los muy más interesantes que hemos traído. Sí, un gran programa. Aparte dio para charlar durante toda la hora, ¿no? Que teníamos. Sí. Y pudimos hablar desde política hasta Barra Brava, ciencias médicas. Y te invito ahora, en el 4 de estos 5 seleccionados, a escuchar a Berta Núñez. Berta Núñez estuvo charlando con nosotros el 20 de septiembre. Uh-huh. Ella tuvo un hijo que desgraciadamente falleció por su adicción a la cocaína. Y forma parte de una ONG llamada Madres por la Vida, que obviamente luchan contra el flagelo de todas las drogas en general y del Paco en particular en Avellaneda. Y tuvimos por supuesto la posibilidad de charlar con ella y nos contó su experiencia, su lucha. Y lo recuerdo como un testimonio muy crudo, ¿no? Sí, no se guardó nada. La verdad que no, por suerte digo, para el oyente como para que tome conciencia, no se guardó nada. Fue fuerte. Así que pasamos ahora a escuchar 2 minutitos de Berta. Para que nos cuentes un poquito más cómo trabajan en este sentido, porque me parece que acá hay 2 dimensiones, ¿no? Por un lado, por supuesto, tratar de tratar precisamente, valga la redundancia, a los adictos, y por otro lado también me parece que, me imagino que es una pata muy importante de su proyecto el tema de la prevención, ¿no? Sí. Mira, el tema de la prevención, puntualmente acá en Avellaneda, lo que se había implementado en su momento, que era este programa Envión, estaba bien pensado, pero en realidad no
no es suficiente. Es decir, cuando las cosas son parcializadas y aisladas y no son medidas interrelacionadas como era la que te estaba planteando, los resultados son prácticamente muy pobres, digamos, ¿no? Claro. Y para la prevención no es solo esto, vos sabés que te decía hace un rato que es un problema muy complejo donde tiene que ver la educación, tiene que ver el trabajo, tiene que ver la salud, tiene que ver un montón de cosas. Es muy profundo el problema, no es solo el chico que se decidió hoy porque sí a drogarse, claro, o la persona a drogarse y ya está y mañana lo llevo a hacer un tratamiento y salió. Hay un problema cultural muy fuerte y que cada vez se ahonda más y cada vez se profundiza, claro, y la guerra contra el narco y la lucha contra el narcotráfico no se da porque es muy fuerte el crimen organizado que existe en Argentina. Sí, y lo que leo también entre líneas de lo que estás contando, de la experiencia que estás contando, que por supuesto es muy fuerte, es que por otro lado no parece estar en agenda el tema de la droga, ¿no? Cuando vemos que por supuesto el tema de la seguridad es uno de los temas que más preocupan a la gente, este tema en particular, a pesar de la vinculación directa que debe tener, claro, con el problema de la inseguridad, no parece estar en agenda, ni claro, por parte de la clase política, ni por parte de los medios de comunicación. Exactamente. Se tratan los temas aislados y tienen mucho que ver, por supuesto, desde ya que el tema de la droga genera la violencia. Yo te contaba de que empezamos con el tema de la violencia y derivamos en el tema del consumo, claro, y el tema del narco. Ahora, por supuesto que tiene que ver el tema de la inseguridad y de todo tipo de inseguridad, porque a veces se piensa en la inseguridad solo de aquel que viene a robarte, ¿no? O te quita la vida. Pero también está la inseguridad que generan las no toma de medidas de quienes tienen la responsabilidad indelegable de dar una seguridad cierta a todos los ciudadanos. Y de eso se trata, digo, de trabajar en comunidad, de trabajar en conjunto y de escuchar a la gente y de escuchar al ciudadano. Y yo lo que he notado durante todos estos años, y nosotros, digamos, hemos notado, es que no somos escuchados. Nos han dicho muchas veces que éramos unas locas, unas viejas locas que estábamos ahí dando vuelta en la plaza, que nos hacía acordar a las madres de Plaza de Mayo. Te iba a decir recién que también les decían lo mismo. Bien, ahí pasaba Berta duro, ¿no? Durísimo, durísimo. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Bueno, estamos con algunos problemas con el micrófono que me pertenece. Es que vos cada vez que te movés lo golpeas el micrófono. Sí, sí. Creo que puede llegar a ser un problema ese. Puede llegar a ser un problema. Y bueno, una de las cosas que recuerdo de esa entrevista que por ahí no llegó a verse, ¿no? en este recorte, es cuando ella en un momento, ¿no? se quiebra un poco contando lo que fue la situación familiar que vivió con su hijo y que fue un poco lo que la movió a involucrarse de otra manera con este tema, ¿no? Sí, y además yo también recuerdo en la última pregunta le preguntó, bueno, que si quería dejar algún teléfono de contacto y demás, y lo que dice es, no podemos hacer mucho más. En la situación actual no se puede hacer mucho más. Claro. Entonces dice, lo que estamos últimamente es prestando el oído. Así que nada, sí, si quieren llamarnos, pero es más prestar el oído que otra cosa. Lo cual también pintaba un panorama un poco desolador. Muy desolador. Bien. Te cuento además para cerrar, sí. El 25 de octubre hicimos una mesa bastante descontracturada en la que vino Dante López Foresi, un periodista de Avellaneda, y Marcelo Brunwald, otro periodista de Avellaneda, que tienen obviamente visiones, en algunas coincidencias, en otras visiones bastante encontradas, casualmente sobre el kirchnerismo, que es quien ha dividido las aguas en los últimos 10 años de este país. Por lo menos digo, siempre hay alguno que se debaten si estás a favor, estás en contra, bueno, y eso se ha volcado un poco también en la mesa, que se basó básicamente en una discusión sobre, además de política, obviamente sobre periodismo. Así que vamos ya al último recorte de lo mejor del 2013. Yo tuve 4 años y medio del periódico El Vigía en papel. Ahora le voy a explicar a la gente por qué la ley de medios es imprescindible. Me la comió papel prensa, el periódico. 5 aumentos de papel por año, no lo soporté financieramente y tuve que cerrarlo. No hice como Marcelo que, bueno, no, el papel no va más. A mí me hubiera gustado mantener la versión en papel, no pude.
No pude, no había forma de financiarlo, iba a la imprenta y cada vez que iba a la imprenta me decían dante otro aumento del papel. Los anunciantes siempre pagan lo mismo porque les explico cuál es la trampa. Clarín Zonal recorre los distintos anunciantes potenciales nuestros y se regala. Vende un aviso a 300 pesos, por ejemplo. Le voy a hablar con números a la gente, así entiende bien. Un aviso a 300 pesos. La imprenta hoy, 1000 ejemplares, lo básico, sale 6.000 pesos por lo menos. ¿Cómo hacemos para amortizar nosotros el costo solamente de producir? Y ojo, en mi periódico lo distribuía yo con mi auto, iba, recorría, bajaba. En verano, era el Indiana Jones de Avellaneda recorriéndolo. Bueno, me comió papel prensa. Entonces, yo tenía dos opciones. O me hacía amigo de algún funcionario nacional y le pedía que me financie y perdía cuota parte de libertad. Hoy hacía lo que hice, me dedicaba a lo digital y cerraba el periódico. La gente perdió con el periódico El Vigía, no yo perdí un trabajo solamente, la gente perdió 12 páginas donde podía expresar esos problemas que vos manifestás. Hoy lo sigue teniendo, es decir, hoy gracias a las redes sociales y todas las herramientas digitales, en la agencia El Vigía estamos alcanzando los 80.000 lectores diarios. Pero no solo de Avellaneda, es decir, son funcionarios provinciales, nacionales también. Pero lo que primero Avellaneda tiene un problema, esa cercanía a Capital Federal lo hace muy poco localista. Yo trabajé en Quilmes también, y en Quilmes era más sencillo, me llevó 6 meses, me acuerdo, en el Infierno de Dante, un programa de radio, lograr que la gente, tenía que hacer 3 cosas la gente. Cambiar de AM, Mitre o la 10 a FM. Después buscarme, y después habituarse a escucharme. Si había que convencerla 3 veces para que te escuchen. Sin embargo, fue bien. Hoy en Avellaneda eso es prácticamente imposible, porque tenés las radios de Buenos Aires que entran. Pero, como decís vos, solo la ley de medios permite que si a la vecina de acá a la vuelta, sobre Ameguino, tiene un problema con... El otro día el intendente Ferraresi me decía en una entrevista, yo puedo pavimentar toda la ciudad, puedo crear la Universidad de Avellaneda, puedo techar las 2 canchas de Independiente Racing, pero si a una persona le falta y no le puedo dar un árbol durante 3 años, esa persona tiene un problema con la gestión. Bueno, ese problema de ese árbol, para esa mujer o ese hombre, es fundamental. Y después vota en contra de Cristina si no se lo sacan, a ver si nos entendemos, ¿sí? No votan en contra de Ferraresi. Bueno, la forma de canalizar y ser medio de comunicación nosotros con los funcionarios es a través de los medios locales. Yo no vi en La Nación que le falte a doña Rosa acá a la vuelta o a doña Tita. También es bueno decir que de repente desde el discurso se critica el gran multimedio, digo por Clarín en general, pero a ver, todos sabemos, aunque no tengamos la prueba, pero lo sabemos realmente, que el diario Clarín acá en Avellaneda cobra muchísimo más lo que podemos llegar a cobrar todos los medios juntos de Avellaneda. Entonces digo, de kirchnerismo vos criticás y decís el multimedio, pero lo veo a Jorge Ferraresi sentado en TN y lo invité la semana pasada a Magdalena y no viene un programa de radio de Avellaneda, cuando de repente decís que defendés yo no veo no él le digo, pero en el territorio propio siempre aleja televidentes en ese aspecto. Me parece que tenemos que ir está bien, pero digo, y a mí yo nunca fui invitado por 678, por ejemplo, pero me encantaría que me invite a 2 voces. Vamos a debatir ideológicamente con las 2 voces a ver si son neutrales. Me parece que ese debate se debe dar desde los medios para alentar la crispación, es un poco más flexible en campaña y no tanto con los medios locales. Entonces digo, bueno, convengamos que tiene que haber, a ver si se quiere, una suerte de contralor también, que los medios locales tengamos la posibilidad de acceder a la guita pública que es de todos para tratar de que equitativamente se reparta una pata, por ejemplo. Como nosotros no la recibimos, se nos hace, como a vos se te hace cuesta arriba, a nosotros 10 veces más. Entonces algunos me dicen, pero ¿cómo vos tenés a tantos del polo opositor? Digo, a ver, el polo opositor, pero tengo el almacén de Herli, tengo la heladería de tal y la remesería de tal otro. Esto, hay que reconocer el laburo que tienen que hacer ustedes, porque sinceramente, volviendo a la pregunta que les hice al principio, el tema de mantener. La ciudad de Avellaneda tiene esa caracterización, viste, que quizás no, más que nada Avellaneda Centro, quizás Wilde tiene más pero identidad. ¿Sabes cuál es la importancia? Disculpa que te interrumpa, la importancia del medio local, la gente la ve. Cuando de repente Dante lo debe vivir eso, cuando te pasa un dato y vos ese dato lo ves en un diario nacional, sea quien sea, y te ponen las calles mal, los datos, porque no les interesa. Le da lo mismo Cadorna y Agüero que Mitre y La Flores. Inglés, Instituto Cardiff. Adscripto a Lenguas Vivas. Cursos para todos los niveles, conversación para adultos, nuevo proyecto, taller de fotografía digital. Inicia en octubre, Beruti 136 Avellaneda, teléfono 4222-2922.
Consultorios Médicos Wilde, Clínica Médica, Pediatría, Cardiología, Ginecología, Psicología. 4206-9006. Lartigó 1416, Wilde. Consultorios Médicos Wilde, aranceles accesibles, atención personalizada. Consultorios Médicos Wilde, turnos e informes, lunes a viernes de 13 a 20 horas. Consulte por otras especialidades. 4206-9006. Volando Bajito, diseño gráfico integral, desarrollo de imagen, identidad, publicidad y eventos. Convertí tus ideas en realidades. Búscanos en Facebook y en Twitter o escribinos a info@vamosvolandobajito.com.ar. Volando Bajito, dale alas a tu emprendimiento. Bien, estamos de vuelta. Último bloque del último programa de El Megáfono. Tenemos que decir algo importante, ¿no? Tenemos que decir, es tu momento, Guido. Es tu momento. Tenés 10 minutos para cerrar el año. Bien, nos vamos en un país mucho más complejo, quizás. Yo no creo que dure mucho, pero sí en unos días mucho más complejos que los que iniciamos. Eran días apacibles cuando arrancamos allá, creo que por julio. ¿Sabes qué pensaba, Fe? A medida que íbamos escuchando todos estos recortes de distintos programas, desde el tema de la complejidad, de la violencia en el fútbol, de la problemática de la droga y la vinculación directa con el narcotráfico, que son temas que, está bien, sí, fueron de los últimos 6 meses, ¿no? Por supuesto que son actuales, pero que siguen acaparando lo que es la agenda nacional hoy, ¿no? Y este problema que estamos viviendo de los saqueos y la proliferación de los conflictos entre la policía, zonas sensibles también y cómo se está esparciendo a lo largo de todo el país, tiene que ver o toca en algún punto con todo eso, ¿no? Y estaría bueno tenerlo acá, Carlos Visioni, para intentar interpretar cuál es el abordaje complejo de ese tema, porque evidentemente se cruzan muchas cosas, ¿no? Yo ayer escuchaba a un psicólogo, ya que hablábamos de psicología, fuera del aire, ¿no? Que decía que el tipo decía que en general cuando no hay un proyecto prevalece la violencia en los grupos humanos. Digo, cuando un conjunto de gente como el de, a propósito de lo que pasó ayer con la hinchada de Boca en el Obelisco, cuando un conjunto de gente está agrupada o aglutinada en un lugar y no tiene un proyecto, no tiene un propósito definido de qué hacer o para qué hacerlo, bueno, recurre a la violencia para agitar o preservar la unidad del grupo, ¿no? Y es una visión que también habría que discutir para tratar de explicar todo lo que está pasando, no solamente lo que está pasando con la hinchada de Boca, porque la dimensión psicológica del hecho de que la policía no esté protegiendo a los ciudadanos evidentemente alienta, más allá de que también la otra teoría de que está todo arreglado o operado desde las comisarías, ¿no? Pero también debe haber una dimensión psicológica de, bueno, no está de guardia, hago lo que quiero, ¿o no? Exactamente. Acá habría un par que se harían, de pensadores que se harían un festín. Desde Hobbes hasta el del panóptico, ¿cómo era? Foucault también sería. Digo, ¿qué pasa? Que cuando no nos sentimos controlados, claro, nos liberamos y salimos a saquear. Digo, eso se ha visto en Córdoba. Quizás sí, hasta Córdoba yo por lo menos lograba hacer una interpretación de que justamente es eso lo que sucede cuando la policía no está. Más de uno se siente liberado para hacer lo que quiera hacer, sin el rigor policial como consecuencia. Lo que no logro entender es el resto. Digo, de qué le pasa por la cabeza a, no sé, en Avellaneda hubo también saqueos y sin embargo había policía. Había policía y gendarmería, porque si bien hubo un reclamo en Provincia de Buenos Aires, no paró la policía y seguía estando. Digo, entonces, ¿cuál es el mecanismo cerebral que se juega ahí para entrar a saquear un local en Avellaneda cuando tenés presencia policial y tenés supuestamente un clima de estabilidad? Está fogoneado políticamente, y si está fogoneado, digo, por el tipo realmente que, digo, también es una cuota de responsabilidad del Estado si llegamos al 2013 en el cual un tipo tiene que salir a saquear obligado porque su dirigente político lo manda y demás.
Sí, sería muchísimo más grave, me parece. Lo que está claro también es que esa es la superficie, ¿no? Y los saqueos probablemente sean una consecuencia de un montón de factores. Pero si no existieran deficiencias estructurales, ¿no? Como, a ver, si a vos no te falta nada y tenés la educación correspondiente, no salís a saquear ni a llevarte lo que sea, ni una zapatilla, ni un cartón de leche, ni nada. Entonces también hay que ponerse a hablar de cuáles son las cosas que faltan, ¿no? En estos años de esos 30 años de democracia, porque también una cosa se vincula con la otra, y qué nos está faltando para, de una buena vez por todas, hacer ese clic como sociedad y empezar a recuperar el pacto social, ¿no? De yo ver al vecino, el mismo vecino que me entraba a comprar la semana pasada, hoy me saquea. Ahí se rompió un pacto social, me parece, y es muy interesante, muy rico el tema como para discutirlo y rediscutirlo, y bueno, lamentablemente se cruzó con lo que debería haber sido un verdadero festejo, ¿no? Por los 30 años de democracia. Sí. Si hay algo que le falta a esta democracia es el pensamiento largoplacista. Yo no creo que... Coincido en que están esos problemas estructurales. Sí. Pero yo creo que hoy se va a ir por ver si se sindicaliza la policía, atacar el efecto del problema, claro, y no ver si hay un... cuál es justamente... O los mismos aumentos salariales. Los mismos aumentos, darle más plata a la policía es la solución, ¿o no? Totalmente, claro. Y como las medidas largoplacistas no las capitaliza el gobernante de turno, sino que se van a ver los frutos dentro de 15 años, sí. No creo que en el nivel cultural que tenemos en la sociedad argentina y por las características propias de la sociedad argentina, algún político se ponga realmente a pensar en el largo plazo. Sí. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques y podamos tener unas fiestas en paz, ¿no? Este año, ese creo que es el deseo de del pues megáfono. Se están fogoneando cosas vandálicas que no vienen a cuenta. Para nada. No tenemos más. Se nos ha ido el tiempo, está Piñataro ya dando vueltas por el estudio, no nos mira todavía con cara de malo, pero en cualquier momento irrumpe violentamente. No lo ha hecho hasta ahora, no creo que lo haga hoy. Hoy justamente, sí. Y quizás en este clima de saqueo se entra ahora y... Claro. Esto ha sido todo, lo estoy dilatando porque no me quiero ir realmente, me ha agarrado cierta nostalgia. Volveremos. Si queremos nosotros, no si Dios quiere, como dice Susana Jiménez, no, si nosotros queremos y nos decidimos y nos ponemos las pilas, volveremos el año que viene. Así que, gracias Guido. Gracias Fede, un placer. Nos estaremos escuchando, lo mismo digo, nos estaremos escuchando, viendo y oyendo el año que viene. Esto fue El Megáfono.